El 15 de abril de 1912, mientras tocaba la orquesta en el salón de primera clase, cuando se produjo el fatal instante. El transatlántico más famoso de la historia se hundía a las profundidades del Océano Atlántico. La leyenda del Titanic. Así se llama la nueva experiencia inmersiva que ofrece la nave 16 del Matadero. El naufragio del Titanic es un momento icónico de la historia del siglo XX. Marca un antes y un después en los viajes transoceánicos en barco y también en la excesiva confianza en la inteligencia humana previa a la Primera Guerra Mundial. Tiene mucho de mito, de fantasmagoría y de historia real en la que murieron 1.500 personas en la noche del 14 de abril de 1912. Ahora sus ecos forman parte de una exposición inmersiva que se llama La leyenda del Titanic y está en la nave 16 de Matadero de Madrid. La leyenda del Titanic está repleta de curiosidades, ¿no? Algunas que nacen incluso antes de esa fecha de 1912, ¿no? Quizás una de las más populares es que Morgan Robertson, un autor estadounidense, publica en 1898, es decir, casi 15 años antes de la catástrofe del Titanic, un libro, una novela que se llama Futility, en donde el protagonista era un buque enorme llamado Titan, el Titán, y que en un trayecto entre Nueva York y Liverpool colisiona en un emplazamiento muy parecido al de Terranova, donde se hundió el Titanic, precisamente contra un iceberg. Para nosotros la inmersividad es conseguir que el público se introduzca dentro de unos espacios digitales y llegar a un nuevo ámbito dentro de lo que es la experiencia. Por un lado tenemos una experiencia de realidad virtual en la que el público va a poder también recorrer el Titanic, pero de una forma distinta, al mismo tiempo que escucha a la banda del Titanic, una recreación de la banda del Titanic, un homenaje que hemos hecho a aquellos músicos que intentaron mantener la calma de los pasajeros mientras que se evacuaba el navío. El Titanic fue en su momento el barco más grande y lujoso del mundo, superando incluso al Olympic. Se decía que era insumergible, sin embargo, un iceberg dio un giro de guión de 180 grados a esa creencia que se pensaba invencible. El accidente también cambió la forma de navegar en los transatlánticos. Sobre todo las ventajas, ¿no?, que la historia de la navegación, a partir de entonces, pues todos esos sistemas de seguridad, obligatorio tener botes salvavidas y chalecos para todos, absolutamente todos los pasajeros de cualquier embarcación, que hubiera incluso naves que fueran precediendo el camino que realizaba, en este caso, cualquier buque, para evitar que colisionaran con icebergs y si aparecía uno, pues realizar el aviso. Madrid Artes Digitales busca que el asistente viva desde dentro la experiencia artística, recreando un recorrido por los camarotes de primera y tercera clase, para que sienta el clasismo en su propia piel. La historia del Titanic también está embadurnada un poco del clasismo que había en aquella época. Hay que pensar que desde las guerras napoleónicas y en el siglo XIX la pobreza en Europa se había extendido de una forma extraordinaria, ¿no?, especialmente en las zonas rurales. Eso es lo que hizo que muchas familias, ¿no?, emigraran a las grandes ciudades y cuando no se encontraba allí el sustento, lo que hacían era buscar nuevas oportunidades fuera de sus países, y Estados Unidos era quizás el ejemplo, la meta pues, más apreciada pues, por millones de personas en aquella época, ¿no? Esto es lo que hizo que empezaran a crearse buques para transportar pasajeros, algo que nos puede sorprender, pero hasta el año 1839 no había buques que transportaran pasajeros, eran todo para mercancías, y dentro de estos buques lo que se hace es crear tres tipos de clases, ¿no?, de primera clase, segunda clase y tercera clase, ¿no? La primera era la más cara de todas, quizás hoy traspasándolo al cómputo actual, un billete, un camarote de primera clase eran como 60.000 euros, ¿no?, al cambio, y los de tercera clase, que eran los más económicos, tampoco era tan barato, porque era al cambio unos 300 euros. Las claves de la leyenda del Titanic se condensan en que hay un guión creado para recorrer el momento histórico como si se estuviera allí. El hilo narrativo resalta la importancia del carácter triunfalista
respecto a la técnica que reinaba a principios del siglo pasado y también el afán migratorio de las clases bajas en Europa a Estados Unidos. Sin olvidar que entre los fallecidos en la tragedia también hubo españoles. En el Titanic había 10 españoles. Muchos de ellos viajaban en primera clase. Hay algunos casos muy conocidos, como el de Víctor Peñasco, que viajaba con su esposa, Josefina Pérez. Ellos se habían casado recientemente en París. Era una familia de alta alcurnia, una familia burguesa de mucho dinero, con el núcleo que estaba en Madrid. Su familia no sabía que habían embarcado en el Titanic y compraron 3 camarotes de primera clase en el Titanic, pues por un precio que hoy podríamos calcular unos 130.000 euros. Víctor Peñasco tuvo la mala fortuna de no sobrevivir, él falleció, pero su esposa y Fermina sí que consiguieron llegar a Estados Unidos, salvados por los equipos de rescate, precisamente porque el propio Víctor cedió uno de sus puestos a Fermina, ¿no?, pensando que él iba a conseguir regresar y salvar su vida y regresar a Estados Unidos. Las claves de la leyenda del Titanic yo creo que descansan en el nivel tecnológico de la propuesta. Hay 3 paradas, por así decirlo. Una primera, que es realidad virtual, en donde el visitante se sienta en una silla que puede girar 360 grados con unas gafas de realidad virtual. Luego está la sala inmersiva de 1.200 metros cuadrados en las 4 paredes y en el suelo, en donde te sumerges literalmente en la historia de la creación, la construcción del Titanic, cómo comienza la navegación, cómo llega ese momento de la colisión con el iceberg cerca de Terranova y luego pues la supervivencia de algunos de los pasajeros en Nueva York. Y finalmente tenemos la última experiencia digital, que es el metaverso. Es con otras gafas de realidad virtual, en este caso ya no sentados, sino que recorres un espacio y aquí puedes pasear por el propio Titanic en una recreación digital que hemos hecho. Entonces ahí radica nuestra diferenciación también con el público, que con el resto de competidores, que es el conseguir en diferentes momentos que estés y te sientes como un pasajero más del Titanic. El pecio del Titanic fue descubierto el 1 de septiembre de 1985 por el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard, en el fondo del Atlántico Norte, a una profundidad de 3.784 metros. Los restos están muy dañados y sufren un progresivo deterioro, pero desde su descubrimiento se han rescatado miles de objetos del barco a través de numerosas expediciones y actualmente se encuentran exhibidos en numerosos museos del mundo. Y es una experiencia muy real, ¿no? Por eso se llama metaverso, y va un paso más allá de la realidad virtual simple con las gafas, porque en esta ocasión tú puedes caminar y moverte físicamente por esos lugares, ¿no? El Titanic es quizás el barco más famoso de la historia y su memoria se mantiene muy viva gracias a los libros, canciones, películas, documentales, exposiciones y monumentos conmemorativos que se hicieron en recuerdo de la tragedia.